Hola, yo soy Salomé Tamayo y hoy les voy a hablar sobre Eurípides, más conocido como el padre de la tragedia griega. Bueno, Eurípides vivió del 484 al 407 a.C. Él fue uno de los más grandes autores de la tragedia griega. Tuvo alrededor de 90 obras de teatro. Él es considerado el humanista de los dramaturgos griegos y gracias a su habilidad para tratar temas atemporales a su época, no solo dejó una gigante huella en su sociedad contemporánea, sino que también ha repercutido a nivel histórico por todo el mundo. Se le recuerda en la actualidad y en todas partes del mundo. Bueno, en la vida de Eurípides pasaron dos acontecimientos que me parece fundamental mencionar. El primero fue la guerra de Peloponeso. Este fue un conflicto militar de la antigua Grecia entre la Liga de Delos, que estaba encabezada por Atenas, y la Liga de Peloponeso, que estaba encabezada por Esparta, quienes estaban en total desacuerdo sobre una serie de asuntos tanto territoriales como políticos. Bueno, esta guerra tuvo consecuencias devastadoras para ambas ciudades y llevó tanto al debilitamiento de la hegemonía de Atenas como al ascenso de Esparta como potencial dominante. Bueno, en segundo lugar de acontecimientos que me gustaría resaltar de la vida de Eurípides está la efervescencia cultural de la Atenas clásica. Este fue un periodo, podríamos decirle, como de esplendor cultural y artístico que tuvo lugar en la guerra de Peloponeso, que fue la que estábamos hablando anteriormente. En esta se destacó cómo, a pesar de todo este conflicto bélico que estuviera ocurriendo, Atenas experimentaba un florecimiento completamente cultural y empezó como a destacar en áreas como la filosofía, el teatro, la cultura, la pintura, la arquitectura y como cosas así como artísticas. En este momento, grandes figuras contribuyeron significativamente al desarrollo tanto intelectual como artístico de la ciudad. Entre estas pues estaba nuestro compañero Eurípides. Su participación en la vida cultural y política de Atenas influyó un montón en todas sus obras, ya que reflejaba dilemas morales, sociales, como de su época. Podríamos decir que estaban incluidas la justicia versus la venganza, el estado del derecho contra la voluntad de los dioses y la lucha tanto entre la razón como la pasión. Aunque los géneros y temas de las obras de Eurípides son súper diversos, su verdadera importancia y en lo que él realmente se quería como enfocar en sus obras radica en reformar la estructura de la tragedia tradicional, ya que él mostraba personajes como mujeres fuertes o esclavos sabios, ridiculizaba también a muchos héroes de la mitología, presentaba preguntas inquietantes que dejaban al lector cuestionándose como de la realidad en la que vivía y también incluía historias cuyos personajes eran completamente inmorales, algo que no iba para nada en la época pues en la que él estaba. Bueno, todo esto lo podemos ver reflejado en muchos de sus textos, pero yo les quise traer un ejemplo que es llamado Medea. Bueno, en Medea se muestra a una mujer muerta de celos por el segundo matrimonio de su esposo, que se llamaba Jasón, que se casó con Gauce. Bueno, en este momento ella se deja como carcomer por los celos y decide matar a su rival y a sus propios hijos. Imagínense, a sus propios hijos, para vengarse de ese hombre que le hizo como tanto daño. Entonces ella huye como con todos sus cadáveres y los entierra por allá por un bosque sagrado de Atenas. Les voy, pues ya conociendo como todo este contexto, les voy a leer un pequeño fragmento de este libro para que podamos entender como un poco más. Entonces, abre comillas. Amigas, mi acción está decidida, matar cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta tierra. No deseo, por vacilación, entregarlos a otra mano más hostil que los mate. Es de todo punto necesario que mueran y puesto que es preciso, los mataré yo que los he engendrado. Así que, ármate, corazón mío. Cierro paréntesis, Medea. Bueno, quizá esta sea una de las razones por la que Eurípides, a pesar de su completa popularidad pública, no ganó muchos festivales de lectura a comparación con grandes autores también que eran como sus rivales trágicos, que era Esquilo o Sófocles. Pues mientras ellos se adherían como a todos estos estándares tradicionales de la tragedia griega como tal,
Eurípides los desafiaba y cuestionaba por completo, por lo que para el público que era más conservador y los jueces que también lo eran, no era bien visto. Entonces, a pesar como de todo eso, la popularidad de todas estas obras de Eurípides se ha visto como más representada hoy en día en los teatros, ya que pues a mi parecer es porque ahora podemos darle ese valor a todas esas obras de Eurípides, porque se atrevió a demasiado en aquella época tan conservadora, y hasta ahora que ya hemos como crecido en nuestra mentalidad cerrada, podemos reconocerlo como un autor demasiado valiente. Bueno, todo esto lo podríamos ver reflejado como en cifras. Imagínense que de las 90 obras que escribió Eurípides, solamente 4 ganaron el primer premio. En comparación, pues, como en el promedio de ganancia de un 50% que sería para Esquilo y Sófocles, que como les dije eran como sus rivales trágicos. No obstante, tal vez una estadística un poco más relevante en este caso, que es más a favor como de Eurípides en esa época, es que los atenienses financiaron sus producciones más de 90 veces, o sea, es mucha plata invertida, y obviamente si invirtieron y siguieron invirtiendo era porque pensaron que su trabajo era de mérito y valía la pena que fuera exhibido, independientemente pues como de su posición al final del festival o si iba o no iba de acuerdo con sus ideales. Esto también nos puede mostrar como por un lado que en realidad a la audiencia de su época le encantaban sus producciones innovadoras y como sus temas de controversión, solamente que estaban demasiado asustados de exponer su oposición frente a esto. También Eurípides logró ser reconocido por estar al nivel intelectual de los filósofos. Eso en esa época es demasiado, o sea, es como, amigo, wow. Sin embargo, no solamente fue reconocido en esa época, sino que también, por ejemplo, en la Edad Media ya sus obras empezaron como a verse desde otro punto de vista y no solamente viéndolas como esa crítica o esa oposición, sino que empezaron a nutrirse más como de eso que exponía este escritor. Por ejemplo, los dramaturgos renacentistas encontraron en Eurípides una fuente súper valiosa de inspiración sobre todas estas como exploraciones de la naturaleza humana que estaban ocurriendo en ese momento como renacentista, que querían saber un poco más sobre nosotros y sobre nuestra naturaleza como tal. Entonces ellos tomaron en cuenta todo esto que nos planteaba Eurípides. También en el siglo XIX su figura fue revisada por romanticismo, por como personas que escribían romanticismo, y creció como toda esta atención hacia las emociones humanas que él nos planteaba, porque aunque ya hubiera pasado un tiempo, ellos se devolvieron para ver que, o sea, Eurípides les estaba dando las pistas desde hace rato, les estaba contando desde hace rato todas estas pequeñas cosas, solamente que no lo habían visto desde el punto de vista correcto. Y cuando ya esta nueva sociedad se atrevió a revisar esto sin criticarlo y sin pensar que era un incompetente, ellos lograron encontrar demasiada información nutritiva para ellos. Entonces también podríamos decir que todos estos apreciaban como esa capacidad de Eurípides para penetrar en toda esa psicología de los personajes. O sea, aunque él no fuera psicólogo, aunque él no fuera filósofo, él llegó a penetrar todas estas cosas que iban más allá de el simple hecho de ser un personaje. Entonces brindó demasiados conocimientos. Bueno, podríamos llegar a una de las conclusiones, que es que Eurípides ha sido un dramaturgo súper influyente en la actualidad. Y pues todas estas violaciones de las convenciones teatrales y la búsqueda como de estas nuevas formas de expresión artística son parte de todo este legado que nos dejó Eurípides en nuestra actualidad. En primer lugar, podríamos ver como ese enfoque de la exploración de todos estos temas morales y éticos que también ha influido como en dramaturgos o novelistas a lo largo de toda esta historia. Algunos que conocemos como más a fondo podríamos decir que son William Shakespeare, Jane Racine,
quienes pues podríamos decir que se inspiraron en la profundidad y complejidad de todos estos personajes que Eurípides presentaba. Entonces, basándose en eso, crearon sus propias obras maestras que hasta el día de hoy recordamos. Además, también toda esa representación de mujeres fuertes y valientes, independientes, en todas estas obras dejó como una huella en este feminismo en la literatura, ya que muchos escritores modernos se han inspirado en personajes, por ejemplo, como Medea o Electra, que Medea fue uno de los ejemplos que les puse ahorita, para crear todos estos personajes femeninos que desafían, por decirlo como, las expectativas que esperan de las mujeres y luchan contra toda esta injusticia y esta brecha social que se ve incluso en este momento de nuestra historia. También en el teatro moderno podríamos decir que la estructura narrativa ya favorece como al diálogo o a esa introspección en la psicología de todos estos personajes, y también obviamente tiene sus raíces en todas estas innovaciones de Eurípides, porque él fue realmente quien cambió todo ese pensamiento cerrado y le mostró a todas las personas, como a los escritores, que podrían haber otras formas de llegar al lector. Bueno, y por último, excediéndome un poquito el tiempo, nosotras pues como en equipo consideramos que gracias a todas estas personas que se rebelan ante la sociedad, como ante estas convenciones contemporáneas, es que la sociedad puede como avanzar e ir rompiendo todo este tipo de tabús y estigmas que se crean a lo largo como de las épocas y que pueden caracterizar como a esa época de Eurípides. Por ejemplo, con la importancia que le dio a todas estas mujeres y el empoderamiento que les dio, también podríamos decir que el papel del hombre en la sociedad, burlándose como a sí mismo de los dioses, impulsó a que toda nuestra sociedad dejara ese pensamiento heroico como por uno mucho más realista. Entonces esa es la importancia como de Eurípides en toda